habían años para mí en que el tiempo cambiaba y soplaba un viento sur y se volvía fresco, porque Sí. generalmente en esta época todavía tenemos mucho calor. Mm. Y habían Semanas Santas que llovía toda la Semana Santa y era, ay Dios, no se podía salir ni siquiera a jugar el jueves o el sábado o el domingo. Sí. Pero bueno, son las cosas que matizaban estos días, estos feriados tan Pero largos, parece ¿verdad? que le da un aire de más solemnidad esa lluvia así Sí, que el va amaquininí, cayendo. como se dice. El Y amaquinini. otra tradición también que se practica mucho para mí es la visita a las 7 iglesias, Sí. que viene de la época de la colonia ya, Ujú, esa práctica, ¿no? ujú, Generalmente en la mañana del Viernes Santo se recorren 7 iglesias. ujú. Ñandeyara Pupore se llama, o sea, la huella de Mm. Jesús. Se puede decir que estas visitas simbolizan el acompañamiento a Jesús en cada uno de sus recorridos, Ujú. desde la noche de su captura hasta su crucifixión. Sí. Es Yo por eso que recuerdo que se lo hicimos. recorren 7 iglesias. Sí. Y bueno, la gente, ya sea en la capital o en sus pueblos, o pueden recorrer 2, 3 iglesias, a ponerle acá en Asunción, y van Sí. a recorrer en Capiatá o en San Lorenzo. Sí. Todo depende del tiempo y de su capacidad económica también, Claro. ¿verdad? Porque hoy día movilizarse no es barato, Cuesta. ¿no? Sí. Cuesta. Entonces, la cuestión es recorrer 7 iglesias con Sí. esa finalidad de acompañar ese recorrido que hizo Jesús este, antes de ser crucificado. Hay muchas actividades que la Senatur, no sé si está en su página, pero en los diarios he visto que sí, para recorrer las siete Sí, iglesias. exactamente. Hay otras actividades, como dije, más profanas, ¿verdad? Ujú. Como visitar museos, visitar También, iglesias, en fin, hay distintas actividades acá en el centro, sí, y yo no sé, realmente creo que también en el interior, ¿verdad? también. Pero yo quiero nomás destacar el Tañarandú, Hermoso, un Tañarandú, que es la tierra de los irreductibles. Allí este señor Coqui Ruiz magnífico. realmente hizo renacer el verdadero sentido de la religiosidad en el pueblo aramí, en el Sí. pueblo cristiano, Ujú. pero con un marco artístico de extraordinaria belleza. Artístico con todas las letras. Exactamente, así como resulta ser un gran atractivo, de Sí. igual manera lo que hacen, con tanto fervor lo hacen y lo representan, que verdaderamente es como que renacen uno de vuelta ese sentimiento y Sí. el significado de todo lo que ellos están representando, con tanto fervor, con tanta belleza, ¿no? Sí. Entonces es digno de Y, ser y visitado. toda esa zona se une a ese festejo y hacen el famoso, ¿cómo que se llama eso de la naranja agria? Sí, el Sendero de las Luces, ¿verdad? Que sí, Exactamente. nosotros hacíamos cuando éramos criatura también. Sí, Se vacía, se parte a la mitad la sí, fruta del apepú, de la sí, naranja agria, sí, se vacía, sí. se cubre con tierra, Ujú. y se coloca una velita ahí en medio, ¿verdad? Y mucha gente inclusive rellenan con cebo de, Ah, de sí, vaca, cebo, directamente cebo, le ponen un pavilito, un sí. pabilo, entonces una mecha, ¿verdad? Ujú. Entonces encienden, y eso sí dura muchísimo más, ¿verdad? Mm. Y bueno, yo creo que cada ciudad del interior, hay muchísimos pueblos y ciudades que tienen atractivos excelentes, maravillosos, Ujú. aparte de todo el movimiento religioso, de toda esa religiosidad, esa devoción que sobre todo en el interior se respeta y mucho todavía, ¿no? Vamos a dejar en el canal de YouTube y en las redes sociales el número de Tañarandú, creo que he visto en algún lugar. Si quieren averiguar, entonces ahí pueden Ahí, averiguar. exacto. Y Mm. además yo creo que los medios de comunicación escritos, Sí, inclusive en las redes sociales, estarán publicando, ¿verdad? también. Todas las actividades. No nos va a dar el tiempo a nosotros para colocar No, números telefónicos, no, ni no, no. direcciones, ni mencionar todos, Pero ¿no? por lo menos el de Tañarandú, que es una cosa Es un maravillosa, clásico. Hace vamos más a... de 30 años para mí que Sí, Coqui Ruiz está presente. 1990 y algo fue la primera vez que el señor 90 No, no podría y... decirte, pero Sí, sé que son más de 30, sí, yo creo que son 32 o 31 o 32 años sí, que Coqui está haciendo esto maravilloso, sí, realmente. Hay que destacar la labor de este hombre, sí, es extraordinaria. Y Yaguarón totalmente. también, que tiene su antigua iglesia de la época del doctor Francia, y el cerro, ¿verdad? Que tiene Que el oratorio
300 metros de a nivel del altura, mar, ¿verdad? que Y está que así. también tiene un sendero, ¿verdad? Sí. Para ascender, para escalar y llegar a la Me cima de tocó ese subir, cerro. me encantó. Hay muchos, muchos lugares, Cacupé, está Altos, Mm. en fin, muchísimos No podríamos lugares. nombrar todo. Es imposible Mm. llegar a nombrar todos, pero Sí. en Concepción también hay una Ah. actividad también en estos días. Ajá. Y la noche de las luces, creo que le llaman. Ujú. Es una actividad relativamente nueva, pero que tiene una convocatoria extraordinaria. Qué O lindo. sea, es impresionante cómo los pueblos se adhieren con ese tipo de actividades, ¿verdad? Que resaltan, Para unir a su gente. reafirman, ¿verdad? Exactamente. El sentimiento religioso Ujú. y además constituye también un atractivo extraordinario, Qué bueno. plausible, Sí. realmente. Y bueno, yo creo que a grandes rasgos hemos tocado más o menos si me voy a extender a mí, voy a ir desmenuzando y Sí. detallando cada cosa, ¿no? Maravillosa de la... Pero sí, realmente, y estos encuentros familiares, inclusive muchos vecinos músicos se adherían, o sea, Sí. era una fiesta realmente, chistes, bromas, música, todo, es verdad, El jueves, el el jueves. viernes, El viernes, ni un silencio, nada, ruido. nada, nada. Yo creo que hasta las aves se silenciaban. Sí. Realmente es así. Y bueno, que tengamos pues una Semana Santa de verdad, que De recapacitemos reflexión. exactamente, de reflexión, que hurguemos un poco en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Ujú. Y si hay algo que corregir, corrijamos. Ujú. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Sí. En fin, son fechas muy, muy sensibles y una oportunidad para poder también redimirnos y hacer las cosas bien. Qué hermoso, sí, realmente que sí. Y bueno, con esto concluimos nuestro capítulo de vivencias en su episodio número 15. Queríamos estar con esto que significa la Semana Santa para los paraguayos. Y repetimos, déjennos en los comentarios cómo viven ustedes la Semana Santa. Hay mucha gente de muchos países escuchando, los que lo escuchan a través de las plataformas de podcast y viendo a través de las diferentes redes sociales y del canal de YouTube. Así que sería hermoso que nos comenten y poder seguir Enriqueciéndonos, sí, enriqueciéndonos. España, Exactamente. México, yo sé que son países que viven con mucha devoción también Sí, estas fechas. Y bueno, yo creo que después de esa larga pandemia también muchos sí. están recobrando esa Después de antigua, 4 años. sí, esa antigua tradición, Sí. ¿verdad? Estaba leyendo justamente que los mexicanos también sufrieron mucho ese impacto porque ellos sí que son muy devotos y muy... Sí, así mismo. Y bueno, recordarles que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, estás en Facebook como @Betty Figueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @Betty Figueredo 01 y en el canal de YouTube como @Betty Figueredo. Yo estoy en TikTok, Facebook e Instagram como Arami Alfic. También pueden acceder a la página web www.bettyfigueredo.com, donde también van a encontrar información. Bueno, agradecer todos los comentarios del podcast de la edición pasada. Muchísimas gracias por el apoyo, ¿verdad? Así Porque mismo. siempre estamos sintiendo ese cariño hacia lo que estamos haciendo. Y bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, nada más que reforzar ese agradecimiento Sí. a mí Ujú. y sobre todo ese acompañamiento, ¿verdad? Sí. El acompañamiento que nos dan Sí. es para nosotros un estímulo muy grande para poder seguir ofreciéndoles lo que hacemos con tanto cariño para la gente. Así mismo. Bueno, y muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo, Nos vemos a la próxima. si Dios quiere.